decíamos, es el tema, sin lugar a dudas, de las últimas horas. Un tremendo arsenal con armas de guerra que se encontró en una vivienda del barrio Villa Aurelia de Asunción. 3 personas fueron detenidas por de pronto 2 hombres y una mujer. La mujer aún no fue identificada y se libró orden de captura contra el propietario de esta vivienda. Estamos hablando de armas de diversas denominaciones, incluso las armas que se utilizan para derribar aviones con sus respectivos trípodes que fueron encontrados en este lugar. Ya en el transcurso de la tarde de ayer el procedimiento continuó en las últimas horas y a primeras horas de este día, de este jueves, encontraron explosivos y sus componentes. Solamente para que se hagan una idea del tipo de armas que se hallaron, incluso confirmaba uno de los fiscales en la zona de Pedro Juan que muchos de estos proyectiles son capaces incluso de herir a agentes que tuvieran chalecos antibalas o incluso vehículos blindados. Para que vean ustedes el tipo de armamento, la potencia del calibre de lo que allí se encontró. Además, lo que ya esta mañana fueron verificando, porque anoche ya tenía la sospecha la fiscal Lorena Ledesma, digo bien, que en el sitio podían haberse encontrado explosivos. Sí. Pero dejaron pasar la noche. Dijo, mañana, por hoy, iban a hacer... de prudencia también. Por supuesto. Entonces, hacer la revisión respectiva para confirmar lo que tenían ayer como hipótesis de que se encontraron o de que habían explosivos en el sitio. Y en efecto encontraron granadas y elementos para fabricar incluso otros explosivos. Es decir, estamos hablando de una maquinaria, una ingeniería en materia de armamentos y explosivos que evidentemente nutría a grupos criminales importantes. No estamos hablando de asaltantes callejeros, no estamos hablando, señor o señora, de esas personas que portan un arma. Claro, no son los tortoleros. No son tortoleros. Estamos hablando de grupos organizados en la delincuencia, grandes grupos criminales, porque tienen que ser primero capaces de organizarse para poder utilizar estas armas y en segundo lugar el poder adquisitivo importante para poder comprarlo. Estamos hablando de armas caras. Fíjate que en el caso de este vehículo transportador de caudales blindado, que fue el que se utilizó para esta balacera con efectivos policiales tanto de Paraguay como de Brasil en la zona de Pedro Juan Caballero, compraron al contado, según el agente fiscal, por importe de $22.000. Eso es lo que invirtieron en el vehículo. Solamente, claro. Luego hacen la inspección y dentro de este vehículo había también un mini arsenal. Hacen la conexión con una de las armas que fue decomisada de ese lugar y encuentran que tiene vínculos con este sitio que fue allanado ayer en horas de la tarde en Asunción, en el barrio Villa Aurelia. Y vamos por parte. Vamos a mostrarle ahora el informe de nuestro compañero William Domínguez, que recogía precisamente lo que ocurría ayer en horas de la tarde en este sitio. En esta vivienda ubicada en el barrio Villa Aurelia, hallaron un arsenal de armas de grueso calibre, cartuchos de diversos tipos y explosivos que tienen vinculación con la última incautación en un vehículo blindado en Pedro Juan Caballero. Donde pudimos incautar ametralladoras .50, son ametralladoras pesadas que pueden perforar blindajes, un sinnúmero de fusiles de asalto, pistolas, ametralladoras muy modernas, con supresores, municiones, mucha evidencia, cordones detonantes y explosivos C4. Realmente un arsenal guardado, depositado en condiciones totalmente peligrosas, ya que había pólvoras, primer que se usan para la recarga, cordones detonantes al mismo momento. Y bueno, estamos... a medida que se está haciendo la revisión, estamos encontrando más armas. Sí, realmente un número importante, y más que el número es la potencia de las armas. Hay algunas que son para derribar aviones, helicópteros, etcétera, etcétera, y eso llama la atención. No obstante, está en los inicios de la investigación, venimos a traerle el apoyo a la fiscal, saber qué necesita, y por sobre todas las cosas darle transparencia, objetividad a esta investigación. Las armas en su mayoría tenían como destino Brasil. Para las autoridades es un duro golpe al crimen organizado y al tráfico internacional de armas.
Bueno, las armas ingresan principalmente de Bolivia, de la Argentina y armas que son compradas, armas de uso civil compradas en los Estados Unidos, porque de venta libre, introducidas al país de contrabando. Los explosivos entendemos que o provienen de Bolivia o son hurtados de dependencias militares. Cuando imagínense que un fusil que se compra, un fusil de uso civil que se compra en los Estados Unidos por $800.000, se vende al crimen organizado en $15.000, $20.000. Una de estas ametralladoras .50, estamos hablando de tranquilamente más de $300.000, $400.000 cada uno, ¿verdad? Fueron detenidas 3 personas que se encontraban en la vivienda allanada, operativo que en principio se inició con el fin de encontrar estupefacientes. Un trabajo de inteligencia de la Senat, que fue que proporcionó la información esta tarde. Pedimos el mandamiento después ya del mediodía a las 14 horas y estamos acá desde las 18:30 horas registrando la vivienda. En el momento del allanamiento, ¿dónde estaban estas personas que ahora son detenidas? Están acá en la vivienda, están. Sí, es una pareja que es la encargada de la vivienda. 3 personas decían. Sí, tengo otra persona que está ya con orden de detención y estamos sobre esto. El operativo conjunto se realizó con agentes de la Secretaría Antidrogas, la Policía Nacional y el Ministerio Público. Muy bien, escuchábamos que estas armas, según el ministro de la Senat, ingresan desde Bolivia, Argentina y Estados Unidos. En el caso de Bolivia y Argentina, aseguran que se trata de sustracciones que realizan a las propias fuerzas militares o policiales. Y en el caso de Brasil, se compra porque allí la venta está permitida, pero se ingresa de manera ilegal a territorio nacional. Claro, hubo especulación también de que en realidad lo que hacían era ingresar por partes. Sí. Y finalmente en este sitio o en otro depósito terminaban por ensamblar estas armas para posteriormente comercializarlas. Y hasta en algún momento incluso se mencionó de que podrían existir funcionarios públicos que estén involucrados en el tráfico ilegal. Estamos con la compañera Jazmín García. Ella se encuentra en el lugar a estas horas en esta vivienda del barrio Villa Aurelia y tiene novedades. Jazmín, contigo, adelante. Y sí, en estos momentos sigue el conteo de todos estos elementos. También se está clasificando, inventariando para posteriormente trasladarlos a la Dirección de Material Bélico. También tenemos que recordar que en el transcurso de la noche y madrugada se estuvo realizando otro allanamiento específicamente de la vivienda de Carlos Federico León Ocampos, presidente de la firma Contecpar. Allí en esa casa se encontraron varios documentos relacionados a la importación de armas y algunos elementos, pero hablamos de importación legal. Sin embargo, a esta persona también se la señala como el supuesto propietario de este cargamento que se encontró en esta vivienda. Esto es lo que decía también al respecto del operativo la fiscal interviniente esta mañana. Son productos altamente inflamables que estaban en un depósito por la hora, que eran aproximadamente a las 12 horas de la madrugada. El lugar no tiene luz y a fin de precautelar a las personas que estábamos en el allanamiento y la imposibilidad de ingresar al lugar es que suspendimos y seguimos esta mañana. Aparentemente este es un lugar de suministro. Sería un lugar de tránsito, pero aparentemente es un lugar de suministro. ¿Y la entrega cómo se hacía, fiscal? Son datos que voy a tener que ir corroborando. Yo solamente hice la inspección física de esta vivienda. Esa es la diligencia que todavía seguimos hoy, que continuará en el resto del día, porque es mucho lo que tenemos que registrar. El señor Ferreira vivía aquí, él se encargaba de cuidar. Sí, así mismo. ¿La casa es el doctora? ¿O es alquilar? No, él era un encargado de la vivienda y de las armas. ¿Y de los propietarios qué saben, doctora? Y estamos detrás de eso, estamos en eso. Ya tenemos individualizado al propietario, ya tiene una orden de detención y bueno, y en el transcurso del día vamos a tener las imputaciones correspondientes. Y en ese sentido debemos recordar que además de León, que fue posteriormente detenido en su propia vivienda, en esta casa del barrio Villa Aurelia se detuvo a Víctor Hugo Sebastián Ferreira Olmedo, de 24 años, y una mujer que sería su pareja. Ellos vivían en este lugar como una familia normal con un niño pequeño. Incluso se observan algunos juguetes y elementos de este menor. Aquí en el jardín también tenían una mascota.
Y esta mañana siguió el operativo, así como lo decía la fiscal, porque anoche ya con la luz no se podía divisar qué es lo que había en uno de los depósitos. Esta mañana ya se pudo abrir esto, se pudo dilucidar qué es lo que contenían grandes cantidades de pólvora, también elementos para armar explosivos. ¿Qué era exactamente? Esto es lo que decía un experto explosivista de la SENAT, que por obvias razones de seguridad no lo exponemos en cámaras. Un lote de partes, accesorios de armas de fuego, componentes para fabricación de cartuchos, iniciadores, pólvoras. Encontramos también municiones terminadas y material explosivo de la categoría alto explosivo, cordón detonantes, cápsulas detonadoras y una granada de mortero de alto explosivo calibre 81 milímetros. También encontramos algunas granadas de humo y granadas de lacrimógenas. ¿Explosivos ya fabricados, llegaron a encontrar ya fabricados? Algunos ya productos terminados y algunos componentes como para ir fabricando más adelante, como para ir terminando, porque son componentes para fabricar cartuchos completos. ¿Residuos de C4 de explosivos acá no encontramos? No encontramos explosivos C4, sí encontramos cordón detonante de uso militar. Y también mencionaba el explosivista que estos elementos, estas sustancias justamente para armar bombas, no son de importación fácil, se requiere pasar numerosos controles, por lo que se habla de elementos de contrabando y que principalmente son habitualmente utilizados por cápsulas, tanto del primer comando capital como del comando vermelho del Brasil. Volviendo a lo que es esta casa, podemos observar que por un lado tiene a una empresa importante, la empresa Atlantic, uno de sus depósitos, y por supuesto con una importante muralla sin ventanales hacia esta vivienda. Del otro lado también hay una casa bastante importante en la esquina, sin ventanales hacia el patio de esta vivienda, una casa bastante cerrada. Probablemente estos vecinos no estaban continuamente en la calle, y enfrente tenemos una muralla, es decir, tampoco enfrente había vecinos que pudieran estar entrando, saliendo, ni divisando qué es lo que ocurría en esta casa del barrio Villa Aurelia. No obstante, hablamos con uno de los funcionarios de la empresa Atlantic. En algún momento sí pudieron por lo menos saludar a esta pareja, pero eran bastante reservados, y esto es lo que nos mencionaba. Lo único que nosotros llegábamos a ver fue que había una señora viviendo acá también, y esa señora estaba acá, no trabajaba obviamente. El señor llegaba al mediodía una vez, se iba de vuelta y llegaba a la noche, a la tardecita, llegaba de vuelta, pero nunca había ninguna fiesta o alguna actividad social en esta casa, no se realizaba. ¿Parecía una pareja en su vivienda nada más? Sí, claro, parecía inclusive con un niño, ¿verdad? Con una criatura, así que parecía una familia común y corriente. Lo que sí eran un poco toscos a la manera de saludar, no nos saludaban, se iban rápido y no convivían con nosotros en ese sentido. No, para nada. Y también mencionaba la fiscal Lorena Ledesma que ya se tiene identificada a la persona que sería propietaria de esta casa, la cual era presuntamente arrendada. Ya habría una orden de captura sobre esta persona, por lo cual esta tarde también podría haber novedades al respecto. Se anuncian nuevos operativos, pero por supuesto detalles no trascienden hasta ahora. Jazmín, me gustaría que el camarógrafo pudiera ponerse un poco más de frente para ver la fachada de la casa, porque tampoco convengamos que vivían ostentando mucho los integrantes de esta familia. No, es una vivienda bastante sencilla, si bien se nota que es de dimensiones importantes el terreno, pero digamos desde afuera se ve bastante discreta, incluso se ven las paredes un poco ya despintadas, como una casa un poco venida a menos en lo que es relación al resto del barrio. Recordemos que Villa Aurelia es un barrio bastante coqueto, casas importantes, así como la que justamente está al lado de esta propiedad.
y en el momento en que pudimos ingresar al patio también se evidenciaba esto, por lo cual al no haber vecinos, al no ser una vivienda, digamos, tan coqueta como las demás del barrio, esta gente pasaba más desapercibida, salvo a algunos funcionarios aquí de la empresa colindante que sí pudieron en algún momento divisarlos, pero tampoco pudieron tener mayores detalles de la actividad que se llevaban a cabo aquí adentro. ¿Qué será que, cómo ingresaban, no? Porque las rejas, bueno, son visibles desde afuera, o sea, el interior de la casa o la casa en sí se puede ver desde afuera. Lo que sí. supone que ingresaban con vehículos... Con furgonetas. Con furgonetas, ¿no? Vehículos pequeños y autos. bastante discretos. Automóviles y camionetas pequeñas como la que podemos ver justamente adentro, pero no grandes camiones, según los que nos referían aquí algunos trabajadores del depósito. Claro, un trabajo de hormiga hacían para ir depositando allí las armas y los explosivos. Por supuesto, y nadie tenía idea, posiblemente nadie podía dimensionar del peligro que corría esta cuadra, e incluso estas personas que estaban custodiando la casa, ya que según el explosivista, en caso de que se pudiera producir una detonación de estos elementos, podría haber ocasionado una reacción en cadena y causar daños importantes a toda la cuadra, especialmente a este edificio que se encuentra al lado. Justo te iba a preguntar eso, si llegaron a precisar la capacidad de explosión, la fuerza de explosión que tenían estos explosivos, porque básicamente esta familia y todo el barrio allí, la cuadra, estaban viviendo en un polvorín. Así es, incluso había granadas de mortero aquí, además de toda la gran cantidad de pólvora que ya podían observar ustedes en imágenes también que captamos más temprano. Esto, si es que detonaba alguno de estos elementos, ya esto llegaba a la pólvora y esto podía ser otra historia. Muy bien, Jazmín, gracias por el reporte completo, el informe que nos pasás. Y esto continúa. Los procedimientos de la Fiscalía se harán en las próximas horas. Así es. Muchas gracias. $1.300.000 es la estimación. Del valor de todo lo encontrado. Del valor de lo que encontraron. Yo me quedé con la idea de que estaban viviendo en un polvorín. Parecía una familia típica, un matrimonio con su hijo, tenían todos los accesorios en la casa, juguetes y demás, pero estaban conviviendo con armas de grueso calibre y explosivos. Pero hasta podemos llegar a suponer, Roberto, que precisamente buscaban eso, ¿verdad? O sea, buscaban contratar quizás a personas que puedan dar una fachada de una familia integrada, ¿verdad? Papá, mamá, criatura, y que eso pudiera alejar cualquier tipo de sospechas. Porque, ¿qué es lo que suele suceder, por ejemplo, en los casos en los que se allanan, y esto es admitido por los propios investigadores, cuando allanan, por ejemplo, locales de venta de droga? Los vecinos ven constantemente gente que entra, gente que sale, sale. Hay mucho movimiento, hay movimiento por la noche, hay movimiento por la madrugada. Entonces despierta la sospecha, comienzan los rumores, comienzan las versiones. Se filtran los datos. Se filtran datos y se hacen las denuncias. Pero precisamente lo que comentaba uno de los empleados de la empresa que estaba al lado, ¿no? Eran muy toscos. O sea, no conversaban con nadie. Claro. No. Digamos que allí le falló el acting. Porque si hubiesen sido más sociables, todavía sería más difícil poder interpretar como que allí ocurría algo. Pero seguramente diferente. tenían instrucciones, ¿no? De Probablemente no hablar con nadie, en lo posible no tener contacto con los vecinos. Y allí surge otra pregunta. Supongamos que el hombre que estaba bajo custodia o que custodiaba estos elementos no tiene una participación directa en el tráfico de armas, sino que es contratado con el propósito de custodiar este depósito. ¿Cuánto dinero te tienen que pagar para vivir en un polvorín? Y llevarle a tu esposa y a tu hijo. Mucho dinero, tendría que ser mucho dinero. Habría que ver en qué posición o en qué rango también estaba esta persona dentro de esa organización. Habría que ver si él tenía una participación activa en la negociación o no. Tipo un tanto por ciento del valor de lo ofertado. Si es que él hacía algún tipo de contacto, si no, o si era simplemente alguien a quien se lo pagó para que se quede allí y no haga ni preguntas ni responda nada. Ahora, si tenía una participación más activa dentro de la organización, evidentemente que el monto que estuviera recibiendo pudo haber sido mayor.
Claro, puede ocurrir que haya sido, como se denomina en la jerga del narcotráfico, la mula, que es la que solamente se ocupa de hacer llegar la mercancía. En este caso era custodiar el armamento bélico. Puede ser esa una hipótesis, pero insisto, ¿cuánto dinero te tienen que ofrecer mensualmente, semanalmente, como para que uno decida exponerse a tamaño peligro? Y no solamente uno, sino a la esposa y al hijo. Lo que pasa es que en muchos de estos casos seguramente hay promesas de por medio, ¿no? Empezamos con esto, después vas a ser parte ya de la organización. Como del negocio criminal. Como del negocio, después, mira, nosotros movemos también esto. Entonces va avanzando la cuestión y mientras se sienta cómodo con lo que le pagan, porque sin hacer básicamente absolutamente nada, es simplemente estar en la casa. Cuidar algunos aspectos de la vivienda, seguramente. No haciendo nada y haciendo mucho a la vez. No haciendo por nada, la exposición al peligro. claro. Digamos, exagerando un poquito, básicamente su trabajo era el de estar en la casa y cuidando que absolutamente nadie entre o salga, etcétera, ¿no? Y seguramente la promesa posterior de una mayor inclusión dentro del negocio, si es que ya no estaba adentro, haciendo siempre esa salvedad, ¿no? Uno de los detenidos es un reconocido empresario del rubro, ya una persona mayor, una persona adulta. El otro es joven, tiene 24 años, también mayor de edad, y era el responsable de custodiar este arsenal en esta vivienda, junto con su esposa y su hijo. La mujer no fue identificada. No trascendieron los datos. Víctor Hugo Sebastián Ferreira. Es el custodio. Es el custodio. Quien, por cierto, es hermano de Paloma Ferreira. Conocida en el mundo del espectáculo. Así es, estuvo participando en varios realities, también en algunos programas de televisión. Y si yo no estoy muy confundido y equivocado, en algún momento de las imágenes que difundieron también por los diversos medios, creo que se la observa a ella en la vivienda durante el allanamiento. También está detenido Carlos Federico León Ocampos, quien es precisamente el presidente de la firma Contecpar, la que mencionabas hace rato, ¿no? Exactamente, la mujer que no fue identificada. Continúan los procedimientos, se está tras los pasos del propietario de esta vivienda. La vivienda estaba arrendada. Aún así, la Fiscalía ya tiene plenamente identificado al propietario, se libró orden de captura y seguramente en las próximas horas se tendrán novedades con respecto a este tema.